Buenos días, profesor. El día de hoy como grupo vamos a presentar nuestro trabajo de investigación, el cual es el análisis de la utilidad marginal e ingresos máximos y mínimos de la empresa Licorsat durante el alza del dólar para el primer y segundo periodo del año 2021. Los integrantes del grupo son Cielo Melgarejo Loza, Jacqueline Arana Gavilán, quien le habla, Ruth López Vera, y por último mi compañera Ailek Otero Herrera. A continuación voy a dar paso a mi compañera para que pueda explicar. Descripción general. Averiguar cuál ha sido la utilidad marginal en los puntos más bajos y altos de los ingresos de la empresa Alicor durante el alza del dólar en el primer y segundo periodo de 2021 en la actualidad. El alza del dólar ha afectado a muchos sectores y empresas del Perú. Entre ellas está Alicor, la cual es la empresa más grande de consumo masivo en el Perú y la segunda empresa de este sector en la región andina. Las utilidades netas de la empresa se redujeron un 33,6% en el segundo trimestre, pese a que sus ventas aumentaron un 38,4%. Para analizar este problema, en primer lugar, evaluaremos la utilidad marginal para posteriormente realizar el análisis de bajos ingresos haciendo uso de las derivadas. Luego, tendremos que determinar cuáles han sido los máximos y mínimos relativos de cada función para comparar cómo se vio afectada la empresa en el primer y segundo periodo de 2021. Ahora hablaremos acerca de la justificación del presente trabajo, el cual es de suma importancia para poder comprender el estado económico que elabora la empresa de consumo masivo. En este caso hablaremos de Alicor. Mediante el trabajo comunicamos el problema sobre la empresa para así poder llegar a una conclusión y posteriormente plantear una sugerencia a la empresa como respuesta. Este trabajo nos incentiva como grupo dar a conocer cómo le va a la empresa Alicorp en el año 2020, primero, segundo y tercer trimestre del periodo del 2021, ya que siendo una de las empresas más importantes del mercado peruano, es lamentable que este se vea fuertemente afectada por el alza del dólar. Bueno, seguimos con las preguntas de investigación. En los problemas generales tenemos cuál es el ingreso máximo y mínimo de la empresa Alicor durante el alza del dólar en el primer y segundo periodo del 2021. Y en nuestros problemas específicos tenemos cuál es la ecuación de la utilidad marginal y cuál es la función del ingreso máximo y mínimo. En los objetivos tenemos, estos objetivos responden a las preguntas anteriores. Como objetivo general tenemos determinar el ingreso máximo y mínimo de la empresa Alicor durante el alza del dólar en el primer y segundo periodo del 2021. Y como objetivos específicos tenemos calcular la ecuación de la utilidad marginal y hallar la función del ingreso para luego evaluar el ingreso máximo y mínimo. Bueno, ahora hablaremos acerca del marco teórico. Empezaremos explicando la derivada. Esta es usada para calcular una función en la cual sus valores iniciales se encuentran en un constante cambio, el cual representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto. Esto nos ayuda a entender qué tan sensible es al hacer un cambio en la variable. Como podemos observar en la diapositiva, tenemos la ecuación de la derivada. F' de A equivalente al límite cuando h tiende a 0, f de A más h menos f de A sobre h. Ahora hablaré acerca de las reglas de la derivada. Como primer punto tenemos la derivada de la constante. La derivada es igual a 0 dado que no varía la función, como por ejemplo f de x equivalente a la raíz de 2. Como respuesta tendríamos f' de x equivalente a 0, ya que no varía la función. Derivada polinómica. El exponente multiplica la constante y se le resta menos 1 al exponente, como por ejemplo f de x equivalente a x. La respuesta sería f' de x es igual a 1. Derivada por una constante. A la función se le elimina la variable para luego dar como resultado una constante, como por ejemplo f de x equivalente a 7x. Como respuesta tendríamos f' de x es equivalente a 7. Por último, tendríamos lo que es la derivada de la suma y resta por dos funciones.
La derivada o suma de restas de las funciones, como por ejemplo tendríamos f' de x equivalente a g' de x más menos h' de x. Ahora hablaré acerca de la utilidad marginal. La utilidad es el valor que una persona le otorga a un bien, por cada producto añadido del mismo. La función de la utilidad marginal se obtiene al derivar la utilidad, que es el ingreso menos el costo. Ahora hablaré del ingreso. El ingreso es el monto que se obtiene al vender una cantidad determinada de productos específicos. Su función se obtiene al calcular el precio por la cantidad. Ahora hablaré acerca del ingreso marginal. El ingreso marginal se define como la entrada aproximada recibido al vender una, una unidad adicional de producción. Y esta se obtiene al derivar el ingreso. Por último, tenemos máximos y mínimos de una función. El máximo relativo, donde la función pasa a ser un ser creciente a decreciente. No llega a ser necesariamente el punto más alto de la función, sin embargo, se produce un máximo absoluto, que sería el punto más alto. El mínimo relativo, donde la función pasa de ser decreciente a creciente. No llega a ser necesariamente el punto más alto de la función, en cambio sí se produce un mínimo absoluto, que este llegaría a ser el punto más alto. Bueno, ahora me toca hablar sobre el manejo de información que nosotros realizamos. En realidad esto nos va a servir para el desarrollo de lo que son los objetivos específicos que ya planteamos y que se han mencionado anteriormente, y nosotros lo hicimos en base a 3 pasos. Como primer paso investigamos lo que era una empresa y como grupo escogimos a la empresa Licor, la cual es una de las compañías más grandes que existen aquí en el Perú, con un mayor consumo masivo y también por la variedad de productos que ofrece, ¿no? Tanto productos alimenticios como productos de limpieza, entre otros. Y todo ello con respecto al primer y segundo periodo para constatar lo que son los ingresos máximos y mínimos que tiene la empresa, debido a lo que es el alza del dólar que ha existido aquí en el Perú en este año, o que ha habido en realidad. Como paso número 2, lo que hicimos fue recolectar datos, eh, tanto de la base de datos de la Bolsa de Valores de Lima, como también de la misma página web de la empresa. Al lado de derecho se puede apreciar lo que es una tabla, en la cual nosotros hemos ingresado los datos que hemos encontrado, tanto para el año 2020, que son los 4 primeros, y los 3 últimos son los de este año 2021, donde podemos ver lo que es el ingreso, el costo y la utilidad que ha habido en la empresa. Y por último, para el planteamiento, después de buscar los datos, de encontrar lo que era el ingreso, los costos y las utilidades, esta tabla la ingresamos en un Excel, se realizó en un Excel y procedimos a realizar lo que es la gráfica que se ve al lado izquierdo. Y ahí nos muestra lo que son las funciones polinómicas, las ecuaciones que podemos ver del ingreso, del costo y de la utilidad. Bueno, ahora continuaremos con el desarrollo del problema. Gracias a los datos brindados anteriormente, tenemos la ecuación del ingreso y del costo. Lo primero que vamos a realizar es la ecuación de la utilidad. Esta consta de restar el ingreso menos el costo. Bueno, acá tenemos la ecuación del ingreso y nuestra ecuación del costo. Como resultado, nuestra utilidad da pues ese número, esta ecuación. A base de esta ecuación vamos a poder resolver las siguientes preguntas que hemos planteado. ¿Cuál es la ecuación de la utilidad marginal y cuál es la función del ingreso máximo y mínimo? ¿Cuál es la ecuación de la utilidad marginal? Nos están pidiendo la utilidad marginal. Nosotros sabemos anteriormente que esta es nuestra ecuación de la utilidad, pero ¿qué es utilidad marginal? Pues utilidad marginal es nada más y nada menos que la derivada de nuestra utilidad. Entonces lo que vamos a hacer acá es derivarlo. Entonces comenzamos. Derivada de utilidad vendría a ser, bueno, acá comenzamos a utilizar nuestras reglas de derivación. Vamos a utilizar esta primera regla. Entonces comenzamos. Sería 2, porque este exponente pasa acá a multiplicar. 2 por 15.999 por X
este x de acá queda n a la menos 1, o sea, el exponente menos 1, 2 menos 1, 1, entonces acá queda. Siguiente, esto de acá vendría a ser igual que esta regla de la derivada, entonces seguimos. Se omite el x por la regla de la derivada, solamente queda la constante. Esto de acá, esta constante, nos dice acá nuestra regla de la derivada, que cuando solo tenemos constante, es 0. Resolvemos y como resultado nos da 31.998x menos 75.541. Este de acá vendría a ser nuestra ecuación de la utilidad marginal. ¿Cuál es la función del ingreso máximo y mínimo? Pues gracias a los datos brindados anteriormente se conoce la ecuación del ingreso. Vamos a resolver este problema siguiendo los pasos correspondientes. Primero se tiene que sacar la primera derivada, después la ecuación. Luego, según esa ecuación, se tienen que sacar los puntos críticos que se consiguen igualando a 0, donde el resultado me da x es igual a 3.21. Luego se saca la segunda derivada. Pues acá descubrimos que nuestro punto es máximo. ¿Por qué? Porque la segunda derivada vendría a ser menor que 0. Y bueno, ahora vamos a reemplazar para obtener el otro punto de nuestra función. Acá se muestra cómo reemplazamos. En cada x se reemplaza por un 3.21 y para así obtener una respuesta. Nos da todo ese número y pues como respuesta tenemos que nuestro punto máximo es 3.21, todo este numeral, pues, ¿no? Muchas gracias. Conclusión. Puesto que a la situación de la relatividad de 2021, podemos deducir que durante el alza del dólar, la empresa Alicor, en sus primeros y segundos periodos, con respecto al desarrollo, podemos decir que hubo un máximo ingreso con relación al periodo anterior. Alicor, para desear obtener una gran ganancia, debe aumentar su volumen de ventas como lo viene haciendo. Asimismo, podemos observar que el objetivo de la empresa Alicor se alcanzó, reflejándolo en su segundo periodo.